vamos a ver cómo la importancia que tiene o la participación que debe de tener la Comisión de Seguridad e Higiene en este tipo de actividades, en este nuevo retorno a las actividades o la nueva normalidad, como se le ha denominado. Y vamos a ver que pues sí es un tema bastante, no complejo, pero sí que requiere de mucha disciplina y mucho orden. Bueno, nuestro objetivo, ¿cuál es? Bueno, pues dar a conocer los lineamientos y también la manera de cómo los vamos a implementar y las mejores prácticas que hemos visto que que se han puesto en marcha en algunos sitios de trabajo, que bueno, queremos compartírselas. Y bueno, todo esto relacionado al COVID. Y también, sobre todo, qué hacer cuando lleguemos a tener algún caso, eh, ya sea algún caso sospechoso o algún caso positivo. ¿Sí? Me remonto un poquito al contexto general de todo lo que ha sido pues esta pandemia, este nuevo evento. Y bueno, pues tenemos que prácticamente el 28 de febrero aquí en México es cuando se detectó el primer caso. ¿Sí? Ya para el 18 de marzo se había registrado la primera defunción. No necesariamente el primer caso, pero sí de la primera defunción. A partir del día 23 de marzo, el gobierno federal decreta la jornada de sana distancia. ¿Esto qué era? Bueno, pues tener precisamente la separación de 1,5 metros a 2 en los diferentes sitios. Sin embargo, en esa semana, hacia el final prácticamente, y también al final de mes, fue cuando se decretó también la suspensión de actividades no esenciales. ¿Cuáles eran esas actividades? Pues básicamente las que, o bueno, más bien las esenciales, eran las que tenían que ver con el ramo alimenticio, servicios de compra y venta de alimentos, y algunos servicios como hospitalarios, servicios bancarios, eh, básicamente. Y de ahí, pues casi todas las actividades fueron suspendidas o detenidas. Posteriormente, bueno, vemos que el 21 de abril es cuando se empieza a registrar una mayor cantidad de eventos o de casos en donde estos casos empiezan a crecer de manera acelerada. ¿Sí se escucha? Bueno, ¿sí se escucha? Sí, sí, sí escuchamos. Sí, sí, escuchamos. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Ok, ¿Se escucha? sí es que por ahí nos ponía que no se estaba escuchando. Ok, les comentaba, el 21 de abril es cuando se empiezan a registrar la mayor cantidad de casos y es cuando se decreta lo que es la fase 3. ¿En qué consistió esta fase 3? Bueno, pues básicamente en preparar y alistar los hospitales, una reconversión para tener espacio para atender estos casos. Es decir, tener el equipo, los respiradores, el personal. Algunos fueron completamente cambiados solamente para atender este tipo de padecimientos en algunos estados. Y otros simplemente fueron algunas salas o algunos pisos de los hospitales que ya tenían pues atención a la gente con otros casos. Y bueno, sigue avanzando el tiempo y es hasta el 18 de mayo cuando ya nos dicen que ya se empieza a visualizar por ahí el retorno a las actividades, a la normalidad, y es cuando comienza precisamente esta preparación y empiezan a darse muchos ajustes o recomendaciones y en algunos casos también indicaciones obligatorias para reiniciar esta nueva normalidad. Y bueno, la semana pasada, bueno,
al comienzo de esta semana, el 1 de junio, es cuando empezamos con la nueva normalidad. ¿Sí? Un poquito de los datos. Esta información es del día de ayer. Y básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? La semana pasada, el registro que se tenía a nivel federal, si se dan cuenta, ¿dónde estamos ubicados como Guanajuato? Pues estamos prácticamente en los últimos datos de la lista descendente de los casos activos que se tenían. Sin embargo, los casos que han venido sucediendo en el transcurso de esta semana, pues ya están perdón, aquí ya están con los casos, ha venido incrementándose. Incluso si nosotros vemos aquí la gráfica que corresponde a esta semana, pues ya de los últimos lugares que se encontraba Guanajuato, ya prácticamente estamos en media tabla. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido un incremento en el número de casos. Incluso si vemos ahí la grafiquita en color verde, los casos de esta semana pues han ido en aumento. ¿Esto qué quiere decir si nos remontamos a prácticamente 14 días atrás? Pues estábamos hablando que eran ya finales, la tercera semana de mayo. ¿Qué sucedió en mayo? Bueno, pues que teníamos los casos de la gente que se había salido a, a diferentes sitios o que incluso estuvo festejando el Día de la Madre. Entonces, ahorita es ahí donde estamos viendo ese repunte de ese mal comportamiento de esas semanas. Y seguramente lo seguiremos viendo así las semanas subsecuentes. Ahora, si a esto le sumamos que ya en esta semana se iniciaron actividades laborales, muchos centros de trabajo han retomado actividades, pues seguramente esta tabla la veremos todavía más, con más repuntes. Y más si no tomamos las medidas de prevención. Por eso es muy importante que aquí empecemos a apretar y a redoblar esfuerzos y que se haga un trabajo en conjunto. Ya, por ejemplo, cuando vemos los casos confirmados y activos por entidad, pues nos vamos prácticamente al cuarto lugar, incluso por entidades más grandes como es Jalisco o como es Nuevo León. Si se dan cuenta, ya nos estamos acercando casi al número de contagios que tiene Tabasco. Y obviamente esto va a ir incrementándose porque somos un estado netamente industrial. Entonces, donde va a tener que haber un mayor contacto de personas, que es precisamente lo que vamos a ver ahorita, cómo lo vamos a ir manejando. La gráfica que tenemos a nivel estado, esto es hasta el día de ayer, cómo iban los casos. Si ustedes se dan cuenta, pues ya tenemos bastantes casos también aquí en el estado. Y si vemos, pues hemos tenido una serie de picos que han venido incrementando, que han venido subiendo. Hasta el día de ayer, si se dan cuenta, vamos aún en esa subida o en esa escalada de casos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir o qué es lo que quiero que vayamos viendo todo el contexto general? Pues que precisamente estamos apenas subiendo la cuesta en la gráfica del número de casos. Y ahora con este retorno a la nueva normalidad, pues vamos a tener un mayor incremento de casos que los vamos a venir viendo a mediados o finales de mes. Repito, esto si no tomamos las medidas necesarias. Esta es una reapertura a nivel
de estado o de actividades. Esto derivado porque, bueno, pues como les platicaba hace un momento, teníamos ya prácticamente 2 meses de estar inactivos y pues obviamente la economía de todos y cada uno de nosotros estaba ya muy mermada, incluso pues, se han perdido muchos empleos. Y pues bueno, entendemos la necesidad de estar quietos, pero también hay que entender la necesidad de volver a tener dinero disponible, por lo menos para comer y poder solventar los gastos corrientes de todo lo que es la casa, ¿no? El agua, la luz, el teléfono, etcétera. Y bueno, como vemos, se ha hecho también la semaforización. Esta semaforización para el estado de Guanajuato al día de ayer nos encontrábamos en rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que es quédate en casa si no tienes alguna actividad importante que realizar, ¿sí? Si no tienes alguna actividad, por ejemplo, como ir a tu trabajo, como hacer tus compras de tus víveres, quédate en casa. No significa que ya estemos en la normalidad y que tengamos que estar haciendo nuevamente fiestas, reuniones, ir a los famosos, a la cascarita de ahí en el barrio, en la cuadra, andar organizando las fiestas de cumpleaños. Pues ahorita tendrán que seguir suspendidas de manera indefinida hasta que esto cambie. Y muchos por ahí me han preguntado, oye, ¿y esto cuándo podría cambiar? Pues bueno, si nosotros, ahora sí que depende mucho de todos y cada uno de nosotros, si esto lo llevamos en buena práctica y nos cuidamos entre todos, pues posiblemente quizá en 2 meses estemos cambiando el color de este semáforo. Pero si indudablemente seguimos viendo que en las calles, en las casas, en nuestras ciudades, en nuestros diferentes sitios de residencia, pues vemos que hay mucha gente que sigue conviviendo, que sigue teniendo convivencias masivas, que sigue teniendo reuniones innecesarias, pues obviamente esto lo vamos a ver quizá no por unas semanas, sino por unos meses o incluso yo creo que todo el resto del año. Entonces es algo con lo cual tenemos que empezar a vivir y a trabajarlo de una manera más adecuada. Con esta nueva normalidad, ya a partir del día primero, aquí a nivel estado, nos dice que la autoridad federal habilitó principalmente lo que fueron la parte de la zona de construcción para que regresaran el 30% de la población, al igual la minería, fabricación de equipo de transporte, la agroindustria, transportes, correos y almacenamiento. Estos ya prácticamente nos piden que estén a un 90% de su capacidad, no al 100%, porque recuerden que tenemos que seguir cubriendo al personal vulnerable. Este personal vulnerable, que es personas embarazadas, personas de más de 60 años o con alguna enfermedad crónica, pues se mantenga en casa, ¿sí? Si aún en algunas empresas todavía se puede seguir realizando el trabajo desde casa, pues hay que seguir haciéndolo. A nivel estado, que es los sectores que también se han habilitado, bueno, ya se le ha dado el permiso para que empiecen a laborar nuevamente los sectores del calzado, el vestido y confección, que sabemos también son parte importante aquí en nuestro estado, y servicios de bajo riesgo, como por ejemplo profesionales o algunos oficios, quizá algunos despachos, algunas consultorías de quizás abogados, arquitectos, de servicios en general, ¿sí? Pero no al 100% ni recibiendo a la cantidad de gente que estaban acostumbrados, ¿sí? Algunos restaurantes, aunque aquí para el municipio tanto de León, Irapuato y Celaya, la información que tenías el día de ayer, algunos restaurantes ya se les ha permitido abrir, algunos quizá con comensales, pero prácticamente 1 o 2 mesas muy retiradas, pero la gran mayoría es solamente para pedir y llevar, ¿sí? Y comercios al por menor, en donde solamente se permite cierta cantidad de personas que estén al interior
del sitio, y después de ahí, pues se para un poco ahora sí que se cierra la puerta y esperar hasta que salga cada uno de los clientes. ¿Qué sectores no se han permitido abrir? Pues todavía las áreas de actividad física al aire libre, como son jardines, parques, áreas recreativas, espacios públicos al aire libre, espacios públicos cerrados como cines, teatros, eh, ¿cómo se llama? Auditorios, todavía continúan cerrados. Los clubes deportivos o sociales, aunque por ahí en algunos municipios ha habido manifestaciones de que ya les están pidiendo que se abran, hasta ahorita la determinación de la autoridad es de que tanto gimnasios y sitios de actividad deportiva aún no se abren. Al igual que los centros donde están ¿cómo se llama? Las reuniones familiares, las bardas, ay, se me fue el nombre, los centros de reuniones, de fiestas, pues, ¿sí? Son los sitios que aún continúan cerrados. Bueno, las medidas obligatorias que se han implementado para todo tipo de trabajo, todo centro de trabajo, o aquí no importa ni el tamaño, ni las dimensiones, ni la cantidad de gente. Estas son medidas obligatorias para todos. Lo que se ha implementado es el lavado de manos, el aislar al personal en cuanto se detecta algún problema respiratorio, ya sea desde una gripa pequeña, síntomas respiratorios leves, hay que aislarlo hasta tener el diagnóstico certero de qué padecimiento es. Indudablemente el distanciamiento social, ya todos lo sabemos, incluso por aquí salió el personaje de Susana Distancia, que es de 1.5 a 2 metros de distancia entre persona y persona. La limpieza de superficies y sobre todo el quédate en casa, como ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? Bueno, aquí la doctora les va a comentar algunas definiciones y algunos casos a qué se refiere. Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con las definiciones. Pues es necesario que yo les diga que ciertas definiciones van a estar sujetas a cambio y actualizaciones dependiendo, pues también cómo vayamos avanzando en la pandemia. Un caso sospechoso lo vamos a definir como persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas. Por ejemplo, tos, fiebre o cefalea, que es el dolor de cabeza, ¿verdad? En algunos casos va a venir acompañado de otros síntomas y signos. Por ejemplo, dificultad para respirar. Esto va a ser un dato importante de cualquier persona que nos llegue ya sea a la consulta, en el área de la empresa donde tenemos el consultorio. Entonces, sí es importante que este dato, o bueno, en sus empresas tengan alguien que pueda revisar los síntomas, que pueda recolectarlos y que pueda darse cuenta de cómo está el trabajador. También tenemos otros datos como, por ejemplo, dolor muscular, ¿verdad? Mialgias, artralgias. El trabajador va a decir, ajá, va a decir, ¿sabe qué? Es que me siento me duele el cuerpo, ¿verdad? Como lo dicen coloquialmente, me siento todo adolorido, ¿verdad? Esas son artralgias y las mialgias. Odinofagia o dolor faríngeo, que es muy conocido, ¿verdad? El trabajador va a decir, ¿sabes qué? Me duele la garganta, siento un malestar, al momento de pasar incluso saliva o al momento de comer, ya me molesta la garganta, ¿verdad? Rinorrea, que es un poquito de escurrimiento nasal. El trabajador puede ser que no tenga síntomas, por ejemplo, de una gripa florida como tal, pero sí va a tener escurrimiento nasal. Conjuntivitis, pues bueno, prácticamente conocida por todos, la inyección conjuntival a nivel de los ojos.
¿verdad? Y, por ejemplo, también vamos a tener por ahí el dolor torácico, que en algunos casos puede ser opresivo, ¿verdad? Lo pueden llegar a confundir con una gastritis o con datos de este malestar. Van a decir, pues, ¿sabes qué? Me duele coloquialmente la boca del estómago, como dice la gente, ¿verdad? Pero pues es el dolor torácico. Entonces sí debemos estar muy al pendiente, o nuestra área médica de nuestra empresa tiene que estar capacitada, o tenemos que tener a alguien que tenga la capacidad para distinguir estos síntomas y que los pueda recolectar, ¿verdad? En menores de 5 años, ¿verdad? La irritabilidad puede sustituir al dolor de cabeza, ¿ok? Un caso confirmado es la persona que cumpla con toda la definición operacional de un caso sospechoso, como comentamos, y que cuente con un diagnóstico confirmado, es decir, que se pudiera hacer la prueba y en alguno de los laboratorios autorizados por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y con referencia al INDRE, y pues bueno, ya vamos a tener la prueba, digamos que positiva o negativa, y dependiendo de eso, ya caerá sobre la definición operacional de caso confirmado. ¿Ok? Bueno, tenemos también nuestro marco legal. Muchas veces tenemos datos, ¿verdad? Que de repente nuestros directores, nuestros gerentes, ¿verdad? Van a decir, bueno, pero ¿dónde dice, no? ¿Por qué debo de cumplir, no sé, con darles cubrebocas, por ejemplo? Yo sé que es un gasto, yo sé que de repente, pues, no estaba comprometida la partida económica de a lo mejor de este año, pero nuestro marco legal nos dice lo siguiente. Por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, nos habla de cumplir aquellas disposiciones en caso de emergencia sanitaria, y son las que fije la autoridad competente, que en este caso nuestras autoridades sanitarias. Y pues bueno, nuestra obligación, por así decirlo, como patrones, es proporcionar a los trabajadores todos los elementos que nuestra ley señale, ¿verdad? Para prevenir para prevenir enfermedades en caso de una declaratoria, que en este caso pues sí correspondería porque es una contingencia sanitaria, ¿ok? Y pues bueno, más adelante tenemos también el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos dice, ¿verdad?, que con el propósito de pues, establecer ciertas directrices, nos habla de aquellos riesgos que ponen en peligro la vida, la integridad física o la salud de nuestros trabajadores. Entonces, cuando haya este tipo de situaciones, pues bueno, debemos hacer tanto cambios en el ambiente laboral que puedan estar afectando la seguridad o la salud, que en este caso la salud, debemos de estar, bueno, atentos a las disposiciones generales, ¿ok? Ese es en el artículo 10, apartado 1 y 2. Tenemos también pues, nuestras normas de la STPS, por ejemplo, en la norma 17, en el apartado 4.2, nos habla acerca del equipo de protección personal. Recordemos qué significa, bueno, tener un equipo, ¿verdad? Pues es el conjunto de elementos, dispositivos que son diseñados para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades, ¿verdad? Que pueden ser causados por distintos agentes o factores generados con el motivo de sus actividades. En este caso tenemos un agente, que es un agente biológico, ¿verdad? Que debemos de proporcionarle al trabajador este tipo de elementos o dispositivos para prevenir el contagio, ¿verdad? Y pues bueno, con motivo de las actividades de trabajo y la atención a emergencias. Esto es importante porque nuestro equipo multidisciplinario, en este caso puede ser tanto el encargado de seguridad como el área médica, ellos tienen que hacer un análisis de riesgo, qué tanto, bueno, si trabajan como que muy pegados o
dentro de su área, tiene que hacer un análisis de riesgo. ¿A quién le voy a poner, por ejemplo, una careta? ¿A quién le voy a poner solamente un cubreboca? ¿Verdad? ¿Y qué voy a hacer para equiparla? Dentro de la norma 19, nos habla de proporcionar a la comisión el diagnóstico sobre seguridad y salud. Esto es importante, siempre lo decimos, que es importante que cuando ustedes, que en su empresa cuenten con un diagnóstico de salud, es decir, cómo están mis trabajadores, cuántos tengo de población vulnerable. Por ejemplo, población vulnerable lo podemos entender como aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad o discapacidad, ya sea crónica o degenerativa. Entonces, de ahí voy a partir, ¿verdad? Sabes que tengo 200 trabajadores que, pues bueno, están entre sanos y enfermos, y pues bueno, ¿qué estoy haciendo? Mi diagnóstico me dice que tengo, no sé, 10 diabéticos, ¿verdad? De los cuales, pues sí están en control, se llevan el control dentro del Seguro Social, y pues bueno, tengo 5 hipertensos, tengo a lo mejor alguno con artritis reumatoide, y todo eso me habla del diagnóstico, qué le hago, cómo estoy siguiendo los datos saludables dentro de la empresa. Entonces, de esto nos habla el punto 5.8, ¿verdad? De que proporcionemos a la comisión el diagnóstico o un resumen de este diagnóstico a lo que se refiere la norma 30. Y bueno, más adelante paso a este punto de la norma 30, que es incorporar el programa de seguridad y salud en la relación de actividades preventivas y correctivas de seguridad y salud en las acciones para atención a emergencias y contingencias sanitarias. Aquí hay algo que hace muy puntual, ¿verdad? Que es lo que estamos pasando, que es una contingencia sanitaria, y que pues recomienda, ¿verdad? Que acatemos todo lo que nos implementan las autoridades sanitarias competentes. Bueno, como les estaba, el equipo multidisciplinario que tiene que estar dentro de la empresa, tiene que estar conformado por varias personas o por varios departamentos. ¿Por qué? Porque si esta actividad únicamente se la dejamos al personal de salud, pues la verdad es que muchas de las veces puede verse rebasado, superado, incluso hasta desordenado. Porque sabemos que en algunas de las empresas en algunas ocasiones tienen un servicio de salud ocupacional muy robusto. A lo mejor pudieran ser, no sé, 2, 3 médicos, 3, 4, 5 enfermeras. En algunos casos tienen hasta paramédicos. Pero también hay empresas que en algunos casos solamente cuentan con una enfermera, y otras todavía ni a enfermera llegan. Entonces, sí hay ahí ya una cuestión de diferencias entre empresas, y de lo que se trata es de tratar de homologarlo y que todas estén trabajando a la par. Por eso es muy importante que desde la dirección o la alta gerencia de la empresa se encabece este proyecto, este nuevo retorno, este nuevo regreso a la normalidad. Obviamente acompañado del área de recursos humanos, con todo lo grande y pequeños que pudieran llegar a ser estos departamentos. Incluso también va de la mano con el departamento de compras. ¿Por qué? Porque como mencionábamos ahorita, vamos a tener que hacer compras, adecuar las estaciones de trabajo, y pues eso indudablemente pues es una inversión o un gasto que no se tenía contemplado, pero pues a fin de cuentas es lo que están pidiendo las autoridades y una de las maneras preventivas de cómo podemos minimizar este impacto. Y si lo vemos a gran escala, pues si tenemos una gran cantidad de personas ausentes por enfermedad, pues nos va a pegar también en la economía, porque esta empresa va a tener que parar o va a tener que buscar cómo reemplazar a esas personas ausentes. Y desde cualquier punto de vista, pues a fin de cuentas eso sí es un gasto, a diferencia de esto que es una inversión.
¿Por qué? Porque, bueno, esto también, como decíamos, estas medidas no van a durar solamente 1 o 2 semanas. Yo creo que van a durar varios meses, si no es que años. Entonces son actividades en las cuales pues, prácticamente tenemos que verlas a mediano y a largo plazo. ¿Quién también debe de participar? Pues indudablemente todo el Departamento de Seguridad Industrial. Igual con todo el personal que pudiera llegar a tener estas áreas, y que a veces puede ser desde 1 o hasta 3, 5, 10 personas, dependiendo de cada una de las diferentes industrias donde ustedes se encuentran. Salud ocupacional, pues igual esos están más que clavados, pero necesitan el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Y bueno, también aquí es donde ya entran mucho su participación como comisiones de seguridad e higiene. ¿A través de qué? De estar formando en los recorridos y en las minutas precisamente estos cambios. ¿Por qué? Porque aparte de que esto es auditable ante la autoridad en los próximos meses, cuando se tengan visitas o inspecciones, en estos momentos también se están realizando inspecciones de manera aleatoria extraordinarias. Entonces, aquí es donde la comisión precisamente le da ese sentido y esa estructura al equipo multidisciplinario. Hay que ir haciendo los recorridos donde ustedes van anotando las medidas a tomar y las que ya se han tomado, ¿sí? Esto hay que irlo registrando como si fueran los recorridos de las comisiones de seguridad e higiene. Hay que ir llevando sus minutas y obviamente pues tienen que estar bajo los formatos que maneja cada una de las empresas, ¿sí? Y pues indudablemente otro departamento que no podemos olvidar pues es el de mantenimiento. Algunas empresas cuentan con un área de mejora continua o Kaizen. ¿Esto por qué? Porque ahorita vamos a ver que las estaciones o sitios de trabajo van a requerir algunas adecuaciones o algunas modificaciones. Entonces también ellos son muy importantes que estén participando de manera activa durante toda esta situación, toda esta contingencia. Y pues, indudablemente, aquí todo gira en beneficio del trabajador y pues obviamente de nosotros mismos, ¿verdad? Aquí se trabó un poquito. Ya. Ok. De este cambio, este retorno a la nueva normalidad, hablamos que prácticamente lo estamos dividiendo en 2 grandes etapas. La primera etapa, pues, es la parte de planeación, en donde tenemos que hacer precisamente un plan de trabajo. Es qué tenemos que hacer y de qué recursos nos vamos a llegar. Y tendremos que pedirle al área de salud ocupacional y al área de seguridad que hay que actualizar el diagnóstico situacional, sobre todo en la parte del análisis de incapacidad. Incapacidades, digamos, desde el 1 de febrero a la fecha, de casos de enfermedades respiratorias. Cómo se han comportado nuestras incapacidades, nuestros permisos, nuestras ausencias, sobre todo por malestares respiratorios. También tendremos que elaborar el mapa de riesgo. Es decir, aquí tenemos que poner prácticamente en cada equipo o máquina, incluso a la persona que está ahí, y si tenemos varios turnos, pues de igual manera. Tenemos que ver ahí incluso la distancia y la separación que tiene cada una de nuestras personas o de nuestros colaboradores, de nuestros compañeros. Y ver si es factible poder llegar a la sana distancia de 1,5 metros, precisamente para evitar ese contacto directo. Eso obviamente dependerá mucho del tipo de proceso y del tipo de actividades, pero sí es importante tener ese inventario de personal y de maquinaria. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener una situación en donde alguien se tenga que ausentar por este padecimiento, tenemos que ver cómo lo vamos a suplir o cuál es el plan de contingencia si llegara a haber varios contactos o varias personas posiblemente contaminadas o infectadas, ¿sí? Eso es a lo que se refiere nuestro siguiente paso, que es el diseño de intervenciones. Primero las administrativas, es el decir,
¿Qué pasa si alguno de nuestros colaboradores llega a contagiarse, llega a ausentarse por esta enfermedad? ¿Podemos aguantar cuánto dura una incapacidad? Pues más o menos estamos hablando que va alrededor de las 2 a 3 semanas, ¿sí? Entonces, eso ya hay que tenerlo así como que en consideración porque no es algo tan sencillo, ¿no? Si es una persona, pues a lo mejor lo podemos suplir, pero imagínense que ya fuera un área completa, sí tendría que valorar la empresa como, incluso si sigue o cierra o trabaja solamente por ciertas áreas. Esto ya lo tiene que ver en conjunto con el área de recursos humanos. El diseño de ingeniería de las estaciones de trabajo. Aquí muchas empresas, bueno, y ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, lo que han puesto, bueno, lo que han hecho de primera instancia, pues es lograr esta sana distancia de 1,5 metros, tal vez 2, en la medida de lo posible. Pero hay estaciones o el mismo proceso que en muchas de las ocasiones no lo permite. Entonces, bueno, ¿cuál es la medida para protegerlos? Algunos han puesto mamparas, algunos han puesto zonas, de tal manera que pueda hacer una división entre las diferentes estaciones de trabajo. Indudablemente también tenemos que pensar y considerar en el equipo de protección personal que debe tener cada operación. Este equipo de protección personal no debe de ser contrario, no se debe contrapuntar con el propio equipo que ya se requiere para cada estación de trabajo, ¿sí? Y pues obviamente todo lo que es la parte de promoción a la salud. Promoción a la salud como qué, como precisamente lavarse las manos, tal vez el tener un solo flujo de los sentidos o los pasillos, el establecer diferentes horarios de comida y pues el favorecer también las empresas que tengan servicio de comedor, pues pedirle que dentro de la dieta pongan alimentos ricos en vitamina C, esto con la finalidad de fortalecer el sistema respiratorio y bueno, todo el sistema inmunológico. Pero pues ya a lo mejor como fruta picada, como en agua de fruta, de cítricos preferentemente. Y bueno, ya propiamente la etapa 2, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Pues es a través de las políticas explícitas que cada empresa desarrolle, precisamente en que consideren a las personas vulnerables, a las personas de riesgo, que estén aún en casa. Y les repito, a las personas vulnerables, personas embarazadas, personas de 60 años o más, personas que tengan algún padecimiento como diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad que debilite el sistema inmunológico, tal vez como cáncer o tal vez como VIH-Sida. El retorno gradual y escalonado. En esta semana me ha tocado ver algunas empresas que incluso han dividido sus áreas de trabajo y van entrando de manera diferente y traen a veces entre de 10 a 15 minutos de diferencia entre una y otra. Esto, pues obviamente cada uno lo determinará, pero me parece que es una buena práctica que vayan entrando con esos 5, 10, 15 minutos de diferencia por las diferentes áreas de trabajo. Y la implementación precisamente de cómo se va a trabajar ahora, indudablemente pues es el prohibir o restringir precisamente capacitaciones donde haya más de 10 personas, al igual que las juntas en los sitios de trabajo, y tener esa facilidad de poder comunicar a las personas estos planes que estamos haciendo, tal vez a través de tableros, tal vez a través de las pantallas o monitores que existen a lo largo de los diferentes sitios de la empresa. Pero también es muy importante considerar, les decía, que si esta condición sigue aumentando o hay un rebrote, puede ser que incluso la autoridad misma diga, ¿saben qué? Volvemos a cerrar, volvemos a parar y nos vemos en determinado tiempo. Entonces, la empresa debe empezar a considerar cuál es el plan de un
cierre, ya sea esto por indicación de la autoridad o bien porque hay muchos contagios dentro de un departamento de la misma empresa, de una misma área, o incluso en la localidad o en la comunidad donde se encuentra. La vigilancia epidemiológica, pues cuando tengamos algún caso que es de manera, puede ser aislada, pero saber con cuántas personas más ha tenido contacto ahí en su sitio de trabajo. Con las personas que vienen en el camión, en el autobús, con las personas que están a su alrededor de trabajo, y también ver cómo está su familia, que ese es un factor muy importante que no tenemos que dejar de lado, cómo está esa parte de la familia. Y aquí ustedes como integrantes de las diferentes comisiones de seguridad y higiene, pues pudiera ser ahí también que ustedes pudieran estar ayudando a las personas, ¿sí? Y bueno, también recordarles que hay recursos IMSS. El IMSS y el sector salud están preparados con una serie de equipos y recursos educativos. En este caso, el CLIMS, que quiere decir la capacitación en línea del IMSS, donde hay diferentes trípticos, diferentes folletos informativos que ustedes pueden bajar y repartirlos entre la gente. Ya no hay necesidad de que cada empresa le esté poniendo un costo diferente, que estemos teniendo logos o señaléticas diferentes. Eso es lo que se está recomendando que se pueda utilizar y repartirlo entre la gente. Y también, bueno, aquí viene capacitación especializada para las industrias que ya veníamos mencionando, algunas de las recomendaciones específicas o ya más puntuales. Y pues obviamente la vigilancia de las incapacidades, que también va a ir haciendo el Seguro Social como para poder determinar alguna medida preventiva, ya sea a una empresa en específico o incluso a un área o a un municipio. Bueno, lo que les decía, en esta etapa 1, pues es el qué vamos a hacer, con qué elementos contamos y de qué elementos también nos tenemos que hacer llegar, qué elementos debemos comprar o adquirir, ¿sí? También dentro de estos planes de trabajo debemos considerar lo que es el código de ética y un código de no discriminación o de inclusión. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener algún caso, no se trata de discriminarlo, ni de rechazarlo, ni verlo como el bicho raro, sino más bien es cómo lo apoyamos y cómo nos ayudamos entre todos. De igual manera, si alguno de nuestros compañeros llegó a tener ese padecimiento, ya una vez que se reincorpore, pues de igual manera no hacerlo a un lado, no verlo como el bicho raro o como el foco de infección, ¿no? Porque precisamente ya pasó esa etapa. También es muy importante ver el plan de limpieza y sanitización. En la gran mayoría de las empresas que ustedes están, hay un servicio externo de limpieza. Y bueno, aquí la empresa, la planta, tendrá que definir si estas compañías externas se van a encargar de sanitizar y limpiar propiamente los equipos, o bien nuestros compañeros, porque acuérdense que también es a veces poco el personal de limpieza y ellos normalmente se encargan de las áreas comunes. Pero ya propiamente el sitio de trabajo, lo más recomendable es de que sea cada uno de nuestros compañeros, del personal propiamente dicho, donde puedan tener o acceder fácilmente a sustancias de limpieza y ellos puedan limpiar o sanitizar áreas de trabajo. Si hay empresas especializadas que ustedes las puedan conseguir o las puedan tener, bueno, pues obviamente ya dependerá de los recursos de cada sitio, ¿sí? Y también ahorita platicar mucho con la gente y decirles que como es una medida de contingencia requerimos de la participación de todos y cada uno de los integrantes o de las personas que estén trabajando. ¿Esto por qué? Porque precisamente necesitamos tener flexibilidad y debemos de ser muy adaptables a todos los cambios que se vayan suscitando. Y también, bueno, aquí como participantes de un área de la Comisión de Seguridad e Higiene, que también hay mucho personal
de sindicato, a lo mejor ahorita no aferrarnos a que en ese puesto de trabajo solamente tiene que estar ciertas categorías, ¿sí? Porque eso a veces limita el operar de la misma empresa. Es una cuestión temporal en la que pues sí, a lo mejor debemos de tener flexibilidad y que esté la persona más adecuada, indudablemente sin dejar de lado lo que es las características y el entrenamiento propio de seguridad y de calidad, no dejarlos de lado, pero ser un poquito flexibles a los cambios administrativos. A los turnos, muy seguramente muchas empresas están pensando en dividir turnos, como les decía, algunos entrarán más temprano, otros más tarde, tal vez más días, y ver la manera de cómo se puede el sí hacer este trabajo productivo y más bien no tanto encontrarle el no o el obstáculo. Sí es importante levantar la mano, sí es importante escuchar todas las voces, pero sí pedirles a la gente que tengan esa facilidad de cambio y de adaptación, porque precisamente en estas condiciones de, de crisis, pues aquellas personas o aquellas empresas que van a sobrevivir son las que precisamente se adapten más rápido al cambio, ¿sí? Y pues indudablemente el plan de supervisión, evaluación y control. Esto es aquí precisamente también donde tiene una gran importancia las diferentes comisiones de seguridad e higiene. Es decir, que pusimos, ya se implementó y cómo lo hacemos para que eso se mantenga o incluso se mejore a lo largo del tiempo. Lo que decíamos en la etapa 2 es una pirámide en la cual la parte más grande pues va a ser básicamente lo que es el favorecer la sana distancia y el mantenerse en casa. Posteriormente lo que son los controles de ingeniería, es decir, cómo adaptamos nuestros sitios de trabajo para que esto pueda ser llevado a cabo. También hay que considerar algunos letreros, algunas señales, algunas visuales que nos estén recordando constantemente el mantener esta sana distancia. Los controles administrativos, pues precisamente cómo vamos a redistribuir al personal, si se va a escalonar, las salidas a la hora de comer, cómo va a tener que ser, incluso considerar un plan de visitas para proveedores y de cómo los vamos a considerar para que ingresen a nuestros sitios de trabajo. Y por último, el equipo de protección personal. Les decía que el equipo de protección personal no se tiene que poner en contra de lo que es el propio equipo en el cual ya vienen utilizándolo día con día. Un ejemplo, si a lo mejor hay alguien que está trabajando con solventes o con polvos y ya utiliza una mascarilla especial para esto, pues no se tiene que poner el cubrebocas y encima la mascarilla. ¿Por qué? Porque en eso sí ya sería una situación contraproducente. Ahí se sustituye el cubrebocas y nada más que se cambia la mascarilla. Ya cuando esté en el transporte, en el traslado o fuera de su sitio de trabajo propiamente, ahí sí tendría que utilizar el cubrebocas. La gran mayoría de sus sitios de trabajo, de sus empresas, pues ya utiliza lentes, los lentes de seguridad. Entonces, con esto ya es más que suficiente. No es necesario el tener que traer una careta adicional. ¿Esto por qué? Porque no son personal del área clínica. A lo mejor el médico sí, pero los trabajadores no. O los doctores de las diferentes instituciones de salud, ellos sí tendrían que utilizar la mascarilla, lentes o demás, ¿sí? En el caso de ustedes, solamente con lo que es la mascarilla, el cubrebocas y los lentes que utilizan de manera cotidiana, ¿sí? Algo también de lo que se está recomendando o hacer mucho énfasis es en los servicios de transporte. Bueno, aquí sabemos que la gran mayoría o prácticamente todos el servicio de transporte es subrogado con otras empresas. Aquí lo que se está sugiriendo es que en los espacios muertos, que las unidades están detenidas, pues los choferes les den una limpieza o una sanitización a profundidad
cuando estén detenidos o cuando no estén trabajando. ¿Sí? Hay que limpiar los asientos. Se sugiere o se recomienda que los asientos sean de un material de fácil limpieza, como por ejemplo de plástico. Aquí a lo mejor hay muchos que son de tela, bueno, pues procurar ponerles o bien alguna funda o darles esa limpieza de manera periódica. Ofrecerles a los trabajadores desde el inicio, al momento de subir, que se pongan el gel y también procurar solamente utilizar un lugar por persona. Esto también obviamente lo tiene que ver y lo tiene que negociar el área de recursos humanos, porque seguramente tendríamos que irnos a más unidades. ¿Sí? Pero bueno, hay que verlo y hay que valorarlo también en cuanto a la cuestión de los ingresos o los recursos que cada empresa disponga. ¿Sí? Mantener también las unidades ventiladas y darles una limpieza, pues puede ser con jabones o geles desinfectantes, o ya hay incluso ahorita en el mercado varias sustancias o spray que ayudan a sanitizar. ¿Sí? También algo de lo que es muy importante, de lo que se está recomendando, es que el chofer mantenga la pausa o la unidad detenida mientras sube la gente y ya se encuentra ubicada y sentada en el sitio. ¿Por qué? Porque muchas de las veces sabemos que prácticamente apenas van subiendo, van en el escalón y ya se arrancaron. Entonces, ¿esto qué implica? Que el personal se tenga que sujetar de los tubos. Ahorita precisamente lo que se está recomendando es no tocar estas áreas comunes como son los tubos o son los asientos. Por eso hay que pedirle que haga la pausa hasta que el personal esté completamente sentado. ¿Sí? Indudablemente la higiene de manos, tanto al personal que utiliza como a los propios choferes. La carga y la descarga, aquí también tendrá que ser de manera pausada y de manera lenta para tratar de mantener la sana distancia de 1,5 metros. Es decir, que vayan bajando poco a poco y posteriormente ya se vayan reincorporando prácticamente en fila a los sitios de trabajo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se venía haciendo normalmente cuando la gente llega? Todos se paran, se hace una fila en el pasillo central del autobús y prácticamente van uno atrás del otro, ahí a nivel de, hacia atrás de la nuca, ¿no? Entonces, precisamente es el mantener esta distancia para el descenso. Algunas de las empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, el autobús los deja ya muy cercano al área de ingreso o a la puerta principal o a la puerta de acceso del personal, en donde ya desde ahí se están implementando el poder tener filtros, en donde les toman la temperatura, se les ofrece nuevamente el alcohol en gel y van ingresando. Algunas de las empresas sabemos que tienen torniquetes o que tienen controles de acceso o algún tipo de puerta. Entonces aquí, bueno, pues hacer precisamente esa fila que les hacía mención, manteniendo la sana distancia. Obviamente, si en el piso podemos marcar esas líneas y educar a la gente para que se respeten estas líneas y estos espacios. ¿Sí? No, pues nada, Y bueno, está también tampoco aquí el en recurso recursos humano. humanos tener esa flexibilidad de que este ingreso, pues a lo mejor nos toma un poquito más de minutos, ¿no? Para que no estemos así tan rigurosos de que a las 7 de la mañana es la entrada al turno, ¿no? Sabemos que los camiones normalmente llegan antes, pero ahora con estas medidas es posible que nos tomen precisamente esos 10, 15 minutos o 20 que llegan antes, tener esa flexibilidad en lo que la gente va ingresando. Y las medidas sanitarias ya propiamente en el sitio de trabajo, es el lavado de manos, el contar con un tapete sanitizante que sea preferentemente a lo largo del ancho de toda la puerta, esto con una solución pues de sanidad, como normalmente es el hipoclorito de sodio. El uso de cubrebocas, ese sí tendrá que ser prácticamente obligatorio en todo el personal. Ese sí desde que sale desde casa, ¿no? Hasta que llega a su sitio de trabajo. Si en su sitio de trabajo no hay necesidad
de utilizar una mascarilla diferente, tendrá que utilizar el cubrebocas. Si tiene que utilizar alguna mascarilla especial, sustituye al cubrebocas. Bueno, también las recomendaciones que está emitiendo la autoridad, sabemos que la gran mayoría de ustedes ya lo hacen, pero no está por demás el recordarles que no utilizar joyería, relojes, aretes, anillos, pulseras. ¿Por qué? Porque todo esto se convierten en objetos que pueden llevar o contaminar o albergar al virus y ser un foco de contagio. Y también en la medida de lo posible, sabemos que el personal ejecutivo ya a estas alturas no utiliza ni sacos ni corbatas, pero sí en algunas ocasiones pueden llegar a tener visitas. Entonces ahí sí de igual manera decirles, ¿sabes qué? Para ingresar no se permiten las corbatas o las bufandas o las chalinas que a veces llegan a utilizar también muchas de las mujeres a nivel administrativo. ¿Sí? Limpiar constantemente nuestros utensilios de trabajo, ya sean tecnológicos o bien herramientas, estarlos limpiando constantemente. ¿Sí? Aquí algunos de los ejemplos de lo que han empezado a implementar algunas de las empresas. Como se ve ahí en la foto, bueno, les están tomando la temperatura antes del ingreso. En los camiones, el poder tener prácticamente solamente un solo asiento habilitado, zona para el descenso, y como vemos ahí, pues el mantener la sana distancia al momento del ingreso al sitio de trabajo. Al pasar por los torniquetes y pasamanos, algunos se activan precisamente ya con la credencial. Entonces, esta pasarla y activar el torniquete. Evitar ahorita los checadores que sean de huella digital. Estos sí se pueden cambiar o bien por checadores faciales, en el que ya lo checan a distancia, o bien, incluso algunos ya tienen la tecnología que traen su credencial, ya trae un chip, y pasa ya sea por un chip, por un arco que puede detectar muchas personas a la vez, o debajo del checador propiamente, ¿no? Si tenemos esta tecnología, pues utilizarla, y si no, bueno, si podemos migrar a ella, sería una muy buena opción. Algunas empresas lo que están poniendo también es, al inicio de la jornada, ya tienen aquí unos kits, en donde ya les tienen incluso sus cubrebocas y algunos geles sanitizantes o algunas sustancias para que limpien propiamente sus áreas de trabajo. En algunos pasillos exteriores, poder poner de estas aplicaciones o de estos pequeños lavamanos, incluso hay lavamanos caseros que se pueden hacer. Por eso les comentaba del área de mantenimiento, que también son muy creativos, se pueden poner incluso estos lavamanos. Lo ideal sería antes de ingresar a trabajar, y pues obviamente poner varios, ¿no? Para no tener que acudir todos al baño y al mismo tiempo. También vemos aquí el tapete sanitizante, el cual debe de estar húmedo con estas sustancias de limpieza, y pues tener también ahí los tapetes o las jergas secadoras, ¿sí? En las salas de espera o en los sitios de reuniones, pues inhabilitar asientos, incluso llevar un control y decir, ¿sabes qué? Solamente pueden permanecer 2, 3, 4, hasta un máximo de 10 personas, dependiendo qué tan grande sea el área de espera de eso. Los sitios o lugares de juntas o de reuniones, algunos de lo que han hecho es precisamente marcar zonas como inhabilitadas. Otros simplemente lo que han hecho es quitar las sillas y dejar las específicamente o solamente las que se requieren para ese sitio de trabajo y que no pasen de 10 personas. En las oficinas, bueno, algunos lo que han implementado es poner estas micas de acrílico entre las divisiones. Es válido, se puede hacer. Algunos han puesto incluso bolsas de plástico en los sitios de trabajo para ponerlos como mamparas, como divisiones. Se pueden hacer.
Y también, bueno, si vemos aquí algunas zonas de producción, ya están separadas o divididas. Lo que les refería hace un momento, la comunicación a todo el personal va a ser muy importante, entonces tendremos que utilizar los tableros y todos los medios con los que pudiera llegar a contar la empresa. Algunos de ustedes tienen pantallas, tienen monitores, otros tienen altavoces dentro de la empresa, pues utilizar estos de manera continua y ahora sí que estar bombardeando a la gente sobre las medidas de prevención. Indudablemente lo que es el estornudo o la tos de etiqueta es el estornudar cubriendo con el codo, o bueno, la parte interna del codo. Y sobre todo, pues, tratar a cualquier persona, aunque tenga síntomas leves, pudiera ser de una gripa, pues sospechar de que pueda ser la antesala de un contagio de coronavirus, pero sin discriminar. Okay. Con esta plática. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta que la pudiéramos contestar por el chat. Con toda la confianza, nos podemos regresar o podemos hacer alguna aclaración muy puntual. Pues bueno, ¿qué hacer en caso de que tengamos un trabajador sospechoso, verdad? Primeramente, bueno, retomando un poquito lo que comentaba el doctor Ricardo, ¿verdad? Siempre hay que tener a alguien en el área médica, ¿verdad? En el área de salud ocupacional, como ustedes la lleven dentro de sus empresas, quien haga este tipo de filtros o de identificación. Entonces tenemos, me llega un caso sospechoso, recordemos un poquito la definición, ¿verdad? Que tuviera ciertos síntomas. Entonces lo identificamos, cumple con la definición, ¿verdad? Lo podemos catalogar en síntomas leves, moderados o graves, y pues bueno, de ahí, dependiendo nuestro diagnóstico, por eso es importante que nosotros tengamos como área médica un diagnóstico situacional para poder realizar de acuerdo a este procedimiento, pues elaborar nuestro estudio epidemiológico interno, es decir, bueno, para nuestras estadísticas de planta, para poderlas posteriormente entregar a final de año o cuando se nos solicite un resumen. Entonces, hay que identificar también a los contactos, es decir, ¿sabes que este trabajador es del área de prensas, verdad? Bueno, pues ¿cuántos están en prensas? No, pues que estuvo en su área, hay 5 personas, de las cuales esas 5, pues bueno, van a estar o estuvieron en contacto. También es importante, bueno, a partir de qué fechas preguntarle al trabajador, ¿sabes qué? ¿Desde cuándo empezaste a sentir este malestar, verdad? ¿Cuáles son tus síntomas? Y preguntarle, ¿verdad? A veces en manera coloquial, bueno, tuviste calentura, tuviste dolor de pecho, tuviste dolor de cuerpo, ¿verdad? Y pues bueno, dentro de estas vamos a tomar una decisión de acuerdo al tipo de síntoma leve, moderado, grave. Vamos a tomar medidas de aislamiento, ya sea de 7 a 14 días y darles un seguimiento. El seguimiento se sugiere hacer por vía telefónica, por correo electrónico, ¿verdad? En este caso, sin embargo, vamos a estar de la mano con el equipo multidisciplinario. Pareciera repetitivo, ¿verdad?, que les decimos un equipo multidisciplinario porque en realidad, pues, tenemos que estar en sintonía, ¿verdad? Los involucrados, que son el área médica y el área administrativa. ¿Por qué? Porque muchas veces la cuestión de las incapacidades o de los pagos, ¿sabes qué? No, pues que si falto 3 días, pues ya me dan de baja, ¿verdad? La ley dice que pues 3 días sin una justificación me pueden dar de baja. Entonces, sí es importante que estén involucrados área médica, área administrativa, recursos humanos, en darle seguimiento y pues anotar, ¿no? Sabes que no vino porque está en cuarentena o está en aislamiento porque pues era del área de prensas y Juanito Pérez salió, tiene síntomas y es un caso sospechoso, ¿verdad?
En este sentido de la incapacidad, pues bueno, algunas empresas han estado teniendo problemas con el seguro social en cuestión a la incapacidad. Recordemos que por ahí les decíamos que había una aplicación en su teléfono que podían bajar y que podían hacer mano de esa herramienta. Sin embargo, pues sí, pasados estos 3 días que les daban, después si continuaban con los síntomas, tendrían ustedes que regresar a su área, a su unidad de medicina familiar y continuar con lo de la incapacidad. Y pues bueno, yo sé que se contradice de repente, no, bueno, me manda a aislamiento, pero tengo que ir a hacer lo de la incapacidad, entonces sí es ahí un poquito complicado. Entonces, si nosotros como empresa, o ustedes como patrones o la parte gerencial, la parte de recursos humanos y el equipo pudiera dar una incapacidad interna o apoyar de esta manera al trabajador, también es válido, ¿verdad? Y pues aquellos trabajadores que pues tienen síntomas leves, recordemos que lo que comentó el doctor, si pueden seguir haciendo home office, pues también es válido. Entonces, sí es importante estos pasos. Segundo, una notificación a vigilancia epidemiológica. Se tiene que hacer de manera simultánea todo esto. Es decir, bueno, cumple, elaborar el estudio, identificación de contactos, las medidas de aislamiento, avisar a todos los que estuvieron de contacto y sanitizar las áreas, ¿verdad? En las que estuvo el trabajador. Y notificar a vigilancia epidemiológica. Esto es en su centro de inscripción. Muchas veces también se tiene duda. ¿Por qué? Porque lo notificamos a lo mejor a sector salud, ¿verdad? A salubridad, pero también, ¿sabe qué? Pues se reporta al seguro, no. En este caso, pues bueno, lo vamos a reportar o que se reporte el trabajador una sola vez a su centro de inscripción. Ok. Un momento, por favor. Tenemos algunas preguntas ya en el chat. No sé si quieran irlas contestando o las dejamos todas hasta el final de la presentación. Ok, vemos una pregunta, dice, de sentirse mal un trabajador y pasar a servicio médico por algún síntoma, ¿debe ir inmediato al IMSS o la empresa lo determinará? Pues de preferencia, bueno, que avise en el área médica para la cuestión, lo que les decía, de la identificación y todo lo demás, y en su momento pues ir al IMSS por la incapacidad. Los contactos también se deben de aislar. Si tuvo contacto sin equipo de protección personal, sí se deben de aislar. De repente resulta de que se quitan porque están o van a comer o están conviviendo. He visto que de repente se quitan los cubrebocas para comer y todo, y pues tiene razón. Pero ahí puede ser un foco de transmisión. Entonces, si los contactos no tuvieron el cuidado que estábamos mencionando, pues sí se deben de aislar. Careta, lentes o cubrebocas. ¿Le regresas? Bueno, seguimos con un pequeño algoritmo de incapacidades. Tenemos en el lado derecho, ¿verdad? En un área roja,
y en el lado, perdón, derecho un área amarilla y en el área izquierdo un área roja. Dice asegurado, sospechoso, confirmado con COVID, ¿verdad? Hay una incapacidad inicial, debe de acudir, se dan de 1 a 3 días, ¿verdad? Esto, recuerden que estamos teniendo también problemas por parte del seguro, que no todos se les están haciendo las pruebas, ¿verdad? Entonces, se va, no sé, o procede a través de la sintomatología, ¿verdad? Recordemos lo que es un caso sospechoso que tiene síntomas específicos, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos partir. Entonces, aquellos pacientes o trabajadores a los que se les realiza la prueba, por ejemplo, si sale un caso que es negativo, ¿verdad? Se descarta el caso y se revalora la continuidad de la incapacidad en caso de que, por ejemplo, puede haber, a lo mejor no todo es COVID, ¿verdad? Es lo que les decíamos de repente. Aquí no era un área endémica de dengue, pero de 3 años para acá, el área de Guanajuato se ha caracterizado por aumento en casos de dengue. Entonces puede ser dengue o puede ser alguna otra patología no derivada de COVID, ¿verdad? O alguna faringoamidalitis, incluso una infección o parasitaria, ¿verdad? Entonces sí hay que valorar la continuidad de la incapacidad y los síntomas por el área médica una vez que salga negativa la prueba y se tenga que regresar a reincorporar a laborar. Sin embargo, si hay un resultado positivo, ¿verdad? Se confirma que el trabajador tiene una infección, bueno, la positividad de esta prueba. Si tiene síntomas leves, pues bueno, hay que completarle 14 días de incapacidad. Esto, pues bueno, les decía que el apoyo del Seguro Social es importante, pero en caso de que no se tenga, ¿verdad? O que el trabajador no esté afiliado, ¿verdad? Apoyarlo con incapacidad 14 días. En los casos graves, ¿verdad? Pues la incapacidad va a ser de acuerdo a la evolución del trabajador. Algunos han necesitado, pues bueno, ustedes saben, la hospitalización y bueno, desafortunadamente también tenemos casos de defunción. En este caso, pues bueno, ya va a ser de acuerdo a la evolución de la enfermedad, se va a dar la incapacidad. En el lado derecho, el asegurado asintomático, que es un caso sospechoso, pues bueno, vamos a darle seguimiento 14 días. Si está sintomático, bueno, vamos a darle una incapacidad de 1 a 3 días. Si el resultado es negativo, pues bueno, se va a valorar la continuidad de la incapacidad por alguna otra patología. En caso de que sea positivo la prueba, pues bueno, completar 14 días, ¿verdad? Es importante lo que les decía, contar a partir del inicio de los síntomas. Por eso es importante que ustedes refuercen la información y que los trabajadores tengan la confianza de acercarse a nosotros, acercarse al servicio médico, al servicio de seguridad. ¿Sabes qué? Me siento mal, y poder de ahí contar y poder aislar a los contactos, a los posibles contactos con los que haya estado. Ajá. Y pues bueno, lo que les decía del personal vulnerable, ¿verdad? Es importante que nosotros siempre los tengamos en cuenta por la situación que esta pandemia lo presenta. Entonces, por ahí había una doctora que me decía ayer que estaba preocupada porque Recursos Humanos decía, bueno, pues ya que regresen a trabajar, y ella estaba preocupada en el sentido de que, pues bueno, eran diabéticos, hipertensos, y de alguna situación se pudieran contagiar, pues se pudieran complicar. Entonces, yo lo que les recomiendo o la sugerencia que les damos, ¿verdad?, es de que nos apeguemos a la semaforización de cada estado y, pues bueno, al criterio médico. Esto debe de estar en su protocolo y en su diagnóstico situacional. Por ejemplo, tengo una empresa que me los enviaron a control de laboratorio, y de acuerdo al resultado, si por ejemplo la glucosa estaba menos de 130, los regresaban a trabajar. Y pues bueno, si estaba obviamente arriba de los 130, 150 miligramos, pues bueno, decíamos que era un diabético descontrolado, ¿verdad? Entonces, ellos sí los continuaron en su cuarentena, ¿no?
Entonces, sí es importante que cada médico no se asuste, ¿verdad? Debe de revisar su protocolo, debe de tener una comunicación con el equipo multidisciplinario. En este caso que les decía, pues bueno, yo le recomendaba a la doctora, bueno, platícate con RH, vean esta resolución de enviarlos a control al laboratorio y de acuerdo a este resultado, pues ya los reintegras a trabajar. ¿Ok? Bueno, es importante aquí el apoyo emocional de los trabajadores. De experiencia propia, bueno, les puedo decir que bueno, la parte emocional es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque hemos visto a través de lo que hemos estado viviendo de esta pandemia, pues bueno, se ha creado un entorno de ansiedad, ¿verdad? Un entorno de miedos, de depresión. Aquellas personas que padecen trastornos ya psiquiátricos se han estado descompensando. Entonces sí es importante que nosotros tengamos o que sepamos de ese apoyo emocional o de esas alteraciones psicológicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a las secuelas de estas situaciones como el miedo, ¿verdad? Los duelos. Hay personas que van a presentar o que tengan familiares que hayan lamentablemente fallecido por esta pandemia. Entonces, sí es importante que ustedes conozcan qué van a enfrentar en sus empresas. Tenemos que, bueno, estén atentos a la baja productividad, ¿verdad? Oye, pues es que era mi mejor empleado, me sacaba, no sé, 300 piezas por día o por hora, ¿verdad? Y pues ahora lo veo ansioso, comenzó a fumar, ¿verdad? De repente lo veo raro, ¿verdad? A lo mejor por ahí algún abuso de sustancias. Entonces, puede bajar la productividad en algunos trabajadores. ¿Qué puede haber? Puede haber accidentes, sí, eso puede haber accidentes. ¿Por qué? Porque van a estar pensando en que su familiar está enfermo, en que sus hijos pueden estar expuestos, en que él se puede enfermar. Entonces, sí va a haber ese tipo de problemas. Y pues bueno, de repente va a haber un ausentismo. Muchas veces el trabajador prefiere no ir y avisar como a los 2, 3 días, ¿sabe que me sentí mal y por eso ya no fui? Bueno, pero sí, pero ni nos avisaste, no sabemos de ti y bueno, entonces todo eso, tenemos que también tener un apoyo multidisciplinario, una intervención a todos los sentidos. ¿Por qué? Porque obviamente la producción, pues a quién va a impactar, ¿verdad? A la empresa. Los accidentes, pues la prima de riesgo, la cuestión de los días de incapacidad, del ausentismo, lo que conlleva esto, pues pagar a lo mejor tiempo extra a alguien que no estaba contemplado en la cuestión de la nómina. Entonces sí es importante que ustedes tengan dentro de su plan de acción este apoyo emocional con los trabajadores. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí pues estamos terminando prácticamente la sesión. Y no sé si tengan por ahí más preguntas, ya sea que se les respondamos aquí ahorita por micrófono abierto o bien a través del chat. Doctor, vamos a ir leyendo las que ya pusieron en el chat. Bueno, las personas que tengan alguna otra pregunta, pues pueden también aquí ponerlas. Nos quedamos en una de la empresa ADAC Stratec. Dice, ¿qué nos conviene más? ¿Utilizar careta, lentes o cubrebocas? Ok, por aquí hay varias preguntas. Bueno, ¿me escuchan? Ok, dice aquí que una cierta empresa está quitando los ventiladores por la tarde. ¿Afecta en algo? Pues básicamente pues el calor general lo que está generando pues es una mayor deshidratación. Y bueno, al estar utilizando el cubrebocas,
pues genera una mayor restricción en el flujo de aire. La recomendación sería, pues sí, mantener el flujo de aire, de ventilación, ya sea de manera natural o bien de manera artificial. Pero sí es importante poder tener este tipo de ventilaciones dentro de las empresas. Bueno, aquí es importante otra cosa que la empresa que menciona el doctor tenga su área de hidratación, no sé, Hidro 220, Gatorade, también para que sea un poquito más, tenga un mejor acondicionamiento, el área. Seguimos con las preguntas, dice... Dice, ¿existe algún fundamento para restringir uso de barba y bigote? Fundamento como tal, no. Yo lo que les decía era de que a veces hay el sentido común, ¿no? ¿Qué me dice el sentido común? Que si la persona pues no se asea, no limpia su barba, puede ser un medio o un medio de transporte de polvo, de bacterias, no nada más a lo mejor ahorita el virus de COVID, sino muchas más bacterias. Entonces, no nos los han, toda la gente quiere que esté a lo mejor en algún artículo publicado en, no sé, en una en un journal, pero pues bueno, es de sentido común y de medidas higiénico-dietéticas en general. Entonces, si ustedes tienen un procedimiento que dice la empresa cuando los contratan, dentro de ese procedimiento o contrato deben de ir ciertas medidas que ustedes tienen que implementar y que los trabajadores deben de seguir en su momento. Bueno, Ari, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, para darle lectura a unas preguntas que se quedaron más arriba, no sé si la contestaron, decía que qué convenía más, si usar cubrebocas, lentes o careta. Pues miren, dependiendo qué tipo de actividades realicen, se recomienda el cubrebocas y los lentes. En este caso, pues bueno, a lo mejor ya la empresa ya tiene como implementado, ¿verdad? El uso de lentes, pues ya nada más sería, pues aplicarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la careta de repente puede ser un poco, bromosa, por así decirlo, dependiendo, les digo, dependiendo la actividad a la que ellos, a lo que ellos... Entonces, la careta, en este caso, pues, yo sé el costo. Imagínense la careta multiplicada por tantos días, son 400 empleados, 700 empleados, entonces sí, obviamente se aumenta el costo. Entonces, lo que estamos sugiriendo es el uso de cubrebocas y los lentes. Con eso es más que suficiente. Y la careta, obviamente, pues, solamente en casos muy puntuales. De acuerdo. Tenemos otra pregunta de Forma Celaya que dice, el mapa de riesgo. ¿Nos podían apoyar en detallar un poco más lo importante que es el mapa de riesgo y cómo elaborarlo? Ah, claro que sí. Si al final los pudiera mandar un mensajito, con gusto, porque aquí el tiempo es muy breve y realmente pues el mapa de riesgo sí requiere un poquito más de explicación o detalle. Incluso le podemos apoyar en la cuestión de una asesoría en su mapa de riesgo. Bueno, también comentario adicional para esa pregunta, ¿cómo elaboramos el mapa de riesgo? Pues ahora sí que tenemos que irnos, como recomendación ahorita inicial, es tener un mapa, un layout de cada una de las empresas, donde podamos tener cuántas personas hay por sitio de trabajo, por máquina, por estación, dependiendo cómo esté configurada la propia empresa. Y les decía, en la máquina 1
Resulta que tenemos a lo mejor 2 trabajadores, porque a lo mejor es una máquina muy grande. Ok, pero en esa máquina yo sé que tengo personal de riesgo. ¿Por qué? Porque tiene diabetes y está a lo mejor también una persona ya de 60 años o más, ¿no? Entonces, es así como nosotros vamos puntualizando quiénes son de riesgo o más vulnerables ante esta situación. Y también poder ir pasando la distancia o separación que hay con cada una de las áreas. Se puede hacer a través de colores, en donde se ponga que el área o el muñequito, el dibujo que representa a la persona, se ponga en verde, siempre y cuando tenga una separación de 1.5 a 2 metros con la estación vecina. Se puede poner en amarillo si está alrededor del 1.5 metros de separación, o se puede poner en rojo si esta separación es menor al 1.5 metros. ¿Por qué? Porque, bueno, la estación a veces es trabajar en línea y es trabajar casi hombro con hombro, ¿no? Entonces, hay operaciones que no lo permiten, habrá otras que sí, y bueno, cada empresa o cada sitio de trabajo es muy particular, pero sí hay que ir haciendo este plan de este mapa de riesgos. Y también es muy importante saber en qué momento, en ese mapa de riesgos, donde tengo yo más aglomeración de personas. Les decía, puede ser a la entrada, puede ser a la hora del comedor, o bien puede ser incluso a la salida. Ahorita, durante estas contingencias, incluso si hay necesidad de programar capacitación, porque bueno, la vida y las actividades siguen, eh, pues les repito, tendrá que ser grupos pequeños, grupos reducidos, en donde puedan estar eh, con estas medidas de seguridad y que eso sea de aquí hasta que se levante la contingencia, ¿no? También algo de lo que se nos pasaba a mencionar, muchas empresas a lo mejor van a retomar ya actividades esta semana, otras ya empezaron, pero es muy importante recordar no iniciar al ritmo o al nivel que traían anteriormente, antes de la contingencia. ¿Por qué? Porque indudablemente traemos ya 4, 6, 7, 8 semanas de paro, de inactividad, y pues indudablemente el factor práctica, el factor habilidad, muchas veces se nos olvida o perdemos precisamente esa destreza que ya teníamos. Entonces empezar de una manera suave, paulatina, para evitar accidentes, que esos también se van a seguir dando si no tenemos el cuidado. De acuerdo. Ari, si pudieras dejar tu contacto aquí para que se acerquen las personas que son de la empresa LTC Roll para el apoyo con la elaboración del mapa, por favor. Y bueno, siguiendo con las preguntas, tenemos una de la empresa Monroe, dice, están quitando los ventiladores por la tarde, ¿afecta algo para la salud? Esa ya la habíamos contestado, ¿no? Sí, esa es la que comentábamos. Los ventiladores o las medidas de extracción de calor de las empresas, lo recomendable pues es que sí continúen incluso en el segundo o tercer turno. Esto para favorecer el flujo y la ventilación de aire normal. Entonces, ya puede ser por ventilación natural o bien por ventilación artificial. ¿Por qué? Porque incluso hay mucho calor ahorita y eso pues genera mayor punto de deshidratación, más molestias, más sudoración, y obviamente el traer el cubrebocas pues también genera incluso, pues es una barrera y eso genera un esfuerzo respiratorio adicional. Entonces pudiera llegar a generarnos incluso fatiga respiratoria y lo pudiéramos llegar a confundir, ¿no? Entonces, lo ideal es de que sí estén pues con aire circulante y pues a una temperatura agradable dentro del sitio de trabajo. De acuerdo, vamos un poquito más rápido porque ya son las 12. Tenemos una pregunta de la empresa Flex and Gate que dice, en las líneas nos han manifestado un acto inseguro el traer lente de seguridad, cubrebocas y careta. Bueno, es un comentario, una pregunta, no lo sé.
También tenemos otra en Reforma Celaya. ¿Existe algún fundamento para restringir el uso? Ya también lo habían contestado, es verdad, no hay un fundamento como tal. Si enviamos al trabajador por la incapacidad, ¿tendría más probabilidad de contagio de COVID e inclusive de otra enfermedad? No, en este caso, por ejemplo, si él llega y dice que tiene alguna situación respiratoria o síntomas sospechosos, lo mandan directamente a un área que se llama área de triage o área respiratoria. Entonces, pues bueno, no sería a lo mejor contagio como tal, ¿verdad? Si ya va con síntomas y eso, pues ya, no hay como tener un miedo a una sobreexposición, por así decirlo. De acuerdo. Norma Pacheco pregunta, en el IMSS de Paseo el Grande, ¿cómo se sabe si ya cuentan con las pruebas para realizar las pruebas y diagnóstico del COVID? Realmente no se va a saber, realmente es les digo, hay un área de triage o de consultorios respiratorios, es lo que se está implementando en algunas unidades. Le digo, no en todas, va a depender también de que sean o no sean. Por ejemplo, el hospital que tenemos aquí en Irapuato es un hospital COVID de reconversión, entonces sí tenemos pues obviamente pacientes hospitalizados, y en el área de medicina familiar tenemos dos módulos respiratorios para atender este tipo de pacientes, y pues bueno, están los consultorios normales de medicina familiar para atender a lo mejor pues una diarrea, una tos, ajá. Ok. Si sale un caso sospechoso, el IMSS hará incapacidad por 3 días. ¿Tendrá que ir directamente a la UMF a solicitarla? Sí. Sí, es lo que yo les decía, ¿no? De repente nuestros protocolos pues están por ahí medios raros, y pues bueno, lo que se sugiere es no tener un contacto, no contaminar o contagiar a otros, pero a veces pues es inevitable, ¿no? Bueno, pues es que tengo que ir por mi incapacidad. Por eso les decía, en ese sentido, si ustedes como empresa, como gerentes de área, encargados de la empresa y todo, pudieran apoyarlo, en una incapacidad interna, pues adelante, sin problema. También yo creo que es válido. Bueno, pues tenemos otras preguntas. Sí, dice una, ¿el uso prolongado de cubrebocas puede causar hipoxia? No. ¿Qué hacer para evitar fatiga por falta de oxígeno? Esto por el uso prolongado de cubrebocas. Pues no, realmente ninguno nos va a dar hipoxia, ninguna nos va a dar falta de oxígeno. Probablemente esté pasando alguna crisis de ansiedad por la cuestión de tener muchas horas el cubrebocas. Yo le pediría a esa persona que pues se tome un minuto, puede estar en un área restringida o sola, no sé, el baño, un área donde él esté solo, quitarse un poquito el cubreboca y pues hacer ciertas exhalaciones para disminuir la ansiedad por cuestión del cubrebocas, mantenerse hidratado, ¿verdad? En este sentido, pero sí, eso es negativo, el cubreboca no nos produce hipoxia. Y pues bueno, si continúa con síntomas, pues bueno, habría que buscar alguna otra cosa fisiológica, por ejemplo, una anemia, ¿verdad? Que nos puede estar causando ahí un poquito de cansancio, de falta de aire, ¿verdad? Pero eso ya se tendría que verlo de manera detallada y puntual a cada caso. Dice otro, es necesario usar careta y cubreboca juntos en el transporte, ya que por el calor es muy complicado. Pues de preferencia, lo que les decía, ¿no? El cubreboca sí, porque si no se puede disminuir o bueno, cambiar el hecho de que vaya un pasajero sí, un pasajero no, sí hay que utilizar el cubreboca y de preferencia, bueno, los lentes, nada más, y pues bueno, pedir que vaya pues a lo mejor un poquito abiertas las ventanas del autobús,
por esta cuestión del calor y la deshidratación en estos días que han estado muy calurosos. Sería bueno, pues bueno, también que el autobús contara con aire acondicionado y pues bueno, ponerlo a temperatura ambiente. Tenemos ahí una pregunta. Dice, bueno, no sé si ustedes lo sepan, dice, ¿hasta cuándo el IMSS va a volver a abrir demás especialidades de cardiología o otorrinolaringología? No, no nos han dicho, yo también trabajo para el Seguro Social y no nos han dicho todavía una fecha exacta. Ajá. Pues si ya no hubiera más preguntas, no sé aquí si alguien tiene alguna pregunta con el micrófono abierto. ¿No? Sí, Seforma San José Iturbide tiene una, solo que está un poco arriba. Sí, adelante. Si gustas con el micrófono, chicos. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Somos de la empresa AGM Activos de México y tenemos la duda de si algún compañero sale positivo, ¿cómo se le va a pagar la incapacidad? ¿A qué porcentaje? Como enfermedad general, al 60%. Al 60%. Ok, gracias. Sí, de nada. Sí. Pregunta, en caso de que haya un posible sospechoso, ya se mandó a descansar, aún pueden ahorita estamos trabajando en esquemas escalonados, entonces a unos compañeros les toca ir un día y así sucesivamente. En caso de que en algún grupo se detecte en algún compañero, el siguiente grupo puede presentarse a laborar normalmente o tendrían que pasar un cierto límite de horas para poder volver a regresar los demás, aunque que no hayan estado en contacto con ellos. No, claro, sí se puede presentar a trabajar el siguiente turno. Por eso les hacía énfasis el doctor Villegas en sanitizar las áreas después de que vaya a cambiar. En este caso, pues bueno, yo entiendo que de repente hay los 3 turnos, ¿verdad? Y tiene que estar a marchas forzadas la empresa, sacando la producción. Entonces, terminando un turno, entra la parte de limpieza, por así decirlo, sanitiza el área y ya puede entrar el nuevo turno. Entonces, no hay ningún problema. Y si ustedes llevaron las medidas sanitarias, o bueno, las medidas que se están implementando, el lavado de manos, el uso de gel, el uso correcto del cubreboca, y de todas las indicaciones que por parte de su empresa hayan implementado, pues bueno, no tienen por qué tener temor, ¿verdad? O a esta situación. Gracias. Bueno, ya vamos a cerrar con 2 preguntas. Celaya quiere hacerlo con el micrófono abierto, si puede activar su micrófono. Y antes... Sí, claro que sí, adelante. Sí, antes la última pregunta aquí escrita, pero si se contagia en la empresa, ¿es riesgo de trabajo? Miren, realmente no podemos determinarlo que sea a lo mejor un contagio en la empresa porque pues este tipo de riesgo como riesgo de trabajo está nada más para los trabajadores de la salud, por así decirlo. Sería una enfermedad general para las demás personas. De acuerdo. Y ya cerramos entonces con la pregunta abierta en Seforma Celaya. Si Gracias, Fati. ¿Ya la viste? Hola, licenciada, gracias. Una pregunta en relación con las incapacidades. Tengo entendido que si tú llamas a un 0800, en el caso de que tengas síntomas y te vuelvas un sospechoso de tener el COVID, te pueden dar vía virtual tu incapacidad y te dan un seguimiento para ver cómo se desarrolla tu estado de salud e identificar si sigues teniendo los síntomas o se acrecentan estos para poder determinar que eres un caso sospechoso o confirmado de COVID. ¿Qué tan cierto es esto? Porque veo que esa es una inquietud muy frecuente de todos en este sentido. Acudir al IMSS es complicado,
por la situación que está prevaleciendo. Entonces quisiera que me pudieran decir si es cierto que podemos llamar a ese 800 número telefónico, no lo sé de memoria, pero que ahí te dan un seguimiento si tú les externas cuáles son los síntomas que presentas y de manera virtual te dan una incapacidad primeramente por 3 días. Gracias. Sí, es cierto. ¿Me escuchan? Sí, es cierto. Hay una incapacidad, hay una incapacidad o un sitio virtual. Ustedes lo pueden bajar, no sé si puedan tener ahí su aplicación. Hay una aplicación que se llama IMSS Digital, en la cual va a haber un recuadro que dice cuestionario y permiso COVID-19. En esa ustedes pueden picarle ahí y aparece, les van a pedir su CURP completo y bueno, les van a hacer como una tipo encuesta, bueno, les van a preguntar ciertos síntomas. Dependiendo de eso, y ustedes deben de ser muy sinceros, ¿no? Con lo que están padeciendo o sintiendo. Dependiendo de eso, dependiendo de la sintomatología, se les otorga una incapacidad por 3 días. Sin embargo, es lo que les decía, muchas veces el sistema está saturado. ¿Por qué? Porque como saben, hay gente que pues juega con este tipo de aplicaciones, porque hay muchas personas de que también tienen ciertos síntomas de ansiedad y piensan que tienen los síntomas. Entonces, sí puede estar saturado este servicio. Y pues sí es cierto, son 3 días que se les da de manera mínima en lo que evolucionan, por así decirlo, y si presentan, se les sugiere que si presentan o siguen en la evolución natural de la enfermedad, en este caso hacia la gravedad o están estables, si evoluciona hacia la gravedad, pues bueno, se les sugiere acudir a su unidad de medicina familiar para que sean revisados en los módulos de triage de respiratorio y se valore la continuidad de la incapacidad y se les cubra los otros días restantes para completar los 14 días. Pero de manera inicial lo pueden hacer de la aplicación. De acuerdo, pues si ya no hubiera más preguntas, bueno, de hecho ya terminamos con esto. Agradecer a nombre de nuestro secretario general, pues que hayan asistido a esta capacitación. También a las empresas que prestaron sus espacios, que permitieron que las comisiones tomaran este curso, agradecerles su apoyo. Y comentarles que este mismo curso es el mismo, se va a dar por última vez el próximo sábado por los compañeros que no pudieron asistir en esta ocasión o tomarlo. Se les estará compartiendo el link en la semana, pero los que ya lo tomaron no es necesario que se vuelvan a unir. Nada más, agradecer también a Ari y al doctor Villegas por su tiempo y su información. Sí, al contrario, ustedes por la invitación y pues bueno, aquí estamos para cualquier situación o cualquier pregunta que haya surgido. Por ahí les pasé mi contacto, en la cual me pueden mandar un correíto. Con gusto lo contestamos. Y pues bueno, por ahí creo que el doctor les va a enviar la presentación. Obviamente hay algunas diapositivas que pueden estar cambiando, que en este caso serían las estadísticas y recuerden que pues también puede estar cambiando la cuestión operacional de las definiciones. De allí en fuera, pues bueno, cualquier otra pregunta estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos y pues estamos aquí en contacto, en comunicación, a través de la licenciada Fátima, cualquier cosa, estamos a sus órdenes, ya sea para ayudarles en la implementación de este programa en sus centros de trabajo o bien como alguna consulta, alguna pregunta que pudieran llegar a tener en el desarrollo de estas actividades. Gracias a todos nuevamente. Hasta luego.